Hola, ¿qué tal a todos? Queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 29 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a esta conversación. El día de hoy estamos terminando el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Es un gusto darle la más cordial bienvenida. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Nuevamente feliz de estar en este encuentro para estudiar la palabra de Dios, en este caso la finalización de Marcos, capítulo 14. Debo decirle que este capítulo es el capítulo más largo que encontramos en Marcos. Tiene 72 versículos. Por eso hemos tenido 3 episodios de lecciones en torno a este capítulo y hoy llegamos al final. Creo que estamos preparados para escuchar la lectura bíblica. En el día de hoy la escucharemos en la versión La Biblia de nuestro pueblo. Queridos oyentes, si usted quiere acompañarnos en la lectura, le invitamos a buscar en la web esa versión. Repetimos, se llama La Biblia de nuestro pueblo. Dwight, adelante con la lectura bíblica. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes con los senadores y los letrados. Pedro le fue siguiendo a distancia hasta entrar en el palacio del sumo sacerdote. Se quedó sentado con los criados calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote y el consejo en pleno buscaban un testimonio contra Jesús que permitiera condenarlo a muerte, y no lo encontraban, ya que aunque muchos testimoniaban en falso contra él, sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y declararon en falso contra él. Le hemos oído decir: yo he de destruir este templo construido por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado con manos humanas. Pero tampoco en este punto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso en pie en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Él callaba y no respondía nada. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué falta nos hacen los testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, a taparle los ojos y darle bofetadas diciendo: adivina quién fue. También los criados le daban bofetadas. Estaba Pedro abajo en el patio cuando una criada del sumo sacerdote, viendo que se calentaba, se le quedó mirando y le dijo: también tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó. Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al zaguán y un gallo cantó. La criada lo vio y empezó a decir otra vez a los presentes: este es uno de ellos. De nuevo lo negó. Al poco tiempo también los presentes decían a Pedro: realmente eres de ellos, pues eres Galileo. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no conocía al hombre del que hablaban. Al instante, cantó por segunda vez el gallo. Pedro recordó lo que había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura del texto del día de hoy. Precisamente, acaba usted mencionando algo que habíamos dicho en capítulos anteriores, porque este capítulo ha sido bastante largo y habíamos dicho que Jesús había tenido una conversación con ellos, les había anunciado que sería entregado, les había anunciado que las ovejas serían esparcidas, que él iba a resucitar. Eso lo hablamos en el episodio anterior, de cómo ellos pusieron su atención solamente en la primera frase del discurso de Jesús o en la primera parte. Luego arrestan a Jesús y llegan ante el concilio.
No sé si le parece, Dubái, que podemos dividir esta parte de la historia o este cierre del capítulo en dos partes de acuerdo a sus protagonistas. A ver cómo le parece esta idea. Por un lado está Jesús, el sumo sacerdote, el concilio, y por otro lado está Pedro, con los que estaban allí reunidos. Dice la Reina Valera 60 que estaba la criada del sumo sacerdote y otros que estaban por allí. ¿Cómo le parece entonces dividir la historia en dos partes? Sí, coincido con usted en los dos personajes porque además es la distribución que hay en la casa. Veo en el interior a la gente como principal, ¿sí? Los sumos sacerdotes, porque es en plural. Los sumos sacerdotes eran nombrados por año y una vez se dejaba el oficio, de todas maneras la gente se seguía refiriendo a ellos como los sumos sacerdotes, y pues eso era gente muy prestante, muy importante, y entonces pues ellos tenían su lugar dentro de la casa. Pero había otros que eran criados, que era gente como Pedro, que estaban por allí de bajo perfil y como más bien no queriendo la cosa. Entonces lo que usted propone de los dos personajes coincide también con la localización dentro o fuera de la casa, arriba o abajo. Arranquemos la historia desde el versículo 1 del capítulo 14, porque allí aparecen este personaje que son el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Faltaban 2 días para la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Marcos, desde el primer versículo, nos está diciendo cuál era la intención de esos personajes, Dubait, que aparecen solo hasta este capítulo. En todo el ministerio de Jesús hemos encontrado fariseos, escribas, hemos encontrado saduceos, pero no hemos encontrado sumo sacerdote. Solo hasta el capítulo 14 no lo encontramos. Y en las búsquedas que hice, encuentro que en la época el concilio o el Sanedrín, que era dirigido por el sumo sacerdote, era el organismo legal, legislativo, bueno, es igual, ¿no? Ejecutivo, legislativo y, se me va la palabra, el otro poder, ¿cómo lo llamamos en las democracias? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Teníamos Correcto, correcto. Y en esa época, el Sanedrín tenía esa función. Recordemos que ellos están en la capital, en Jerusalén, y bueno, lo han tomado con espadas y palos y lo han llevado al tribunal máximo que tenían de la época, que yo leía, no sé si la comparación nos pueda servir, que es como hoy lo que llamamos la Corte Suprema de Justicia, guardadas las respectivas diferencias, pero llevaron a Jesús ante esa gran corte. Nos dice que en esa gran corte estaban los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, los letrados. Hasta allí llegaron. Me llama mucho la atención que en esta dual narración, versículo 53 habla de Jesús, versículo 54 habla de Pedro, lo que usted ya nos mencionaba. Y luego el foco de la historia se va hacia Jesús, porque después, a partir del versículo 66, va a ir a hablar de Pedro. Entonces, como si fuera una cámara de cine, va Jesús a la casa del sumo sacerdote, se ubica en la segunda planta, como usted nos lo acaba de mencionar, y Pedro está en la primera planta calentándose junto al fuego. Y arranca el juicio, ¿no? Eso tiene un carácter muy, muy, muy judicial, ¿no? No sé usted cómo lo vio. ¿Cómo le parece? Sí, con las limitaciones, esto es un juicio más de tipo religioso, y el Sanedrín tiene mucho que ver en esta parte, porque acordémonos que esto es de todas maneras del Imperio Romano. Hay un sistema de gobierno que no son los judíos los que están gobernando, tienen ciertas libertades, ciertos permisos, ciertas competencias
sobre temas religiosos, pues claro que tienen esas competencias, y aquí el juicio es más de tipo doctrinal, de tipo qué afirmaciones religiosas se han puesto, y pues ellos empiezan a buscar argumentos en esa línea. Los argumentos que buscan, precisamente, en principio, están en un montaje, ¿no? Los testimonios que se dan son falsos, y hay otra característica, es que los testimonios no concuerdan entre lo que dicen. Encontré otra curiosidad que le quiero contar. Entre el versículo 55 y el versículo 59, que esos son 4 versículos, se menciona la palabra testimonio o testigos en 5 ocasiones. Es la palabra que más se repite. Y la palabra original tiene que ver con martirio. De ahí viene la palabra mártir y la palabra martirio. Y precisamente habla de el testigo que por su fe es acusado de algo, ¿no? Quiero decir que esa palabra después evolucionó a ese sentido. Aquí en este juicio religioso legal, de alguna manera, buscaban primero quién lo acusara, ¿no? Entonces yo pensaba, no sé si soy muy loco en pensar esto, que esto es como una compra de testigos, nada parecido con la realidad de hoy en día. Eso no pasa. Me vuelve a sorprender que en la Biblia encontramos escenas que siguen sucediendo hoy. Obviamente pasan. Testigos comprados, testigos que van a dar declaraciones que no concuerdan. Y allí encontré otro elemento muy interesante. Y testigos que comienzan a decir: yo he oído decir, o le hemos oído decir, he de destruir el templo construido por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado con manos humanas. La primera acusación, que es un poco montaje, habla acerca del templo. Recordemos que el templo era un elemento muy importante en la época y en la fe de los judíos, de manera que cualquier cosa que se dijera contra el templo podría ser una causa de condenación. Los testimonios no concordaban. Entonces el sumo sacerdote, que en este caso es juez y al mismo tiempo es acusador, es una característica de este tipo de juicio, le hace unas preguntas a Jesús. ¿Qué respondes frente a lo que están declarando contra ti? Como si el juez llamara al acusado y le dijera: bueno, ¿usted cómo se defiende? Jesús guarda silencio. Segunda pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? La Reina Valera 60, la pregunta es: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y a esa segunda pregunta Jesús responde. Y yo quisiera, Dubái, que usted nos contara cómo le parece esa respuesta de Jesús, qué elementos se encuentra, porque cuando Jesús dice yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y a continuación tiene una explicación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si me permite hacer una anotación adicional a lo que estaba diciendo respecto de el cómo cortaron y pegaron las diferentes versiones que constituyeron la acusación principal, ¿sí? Porque Jesús sí que había hablado de la construcción del templo que ellos tenían en alguna oportunidad. En un episodio anterior lo mencionábamos, que ellos le mostraron como cuando llegaron a Jerusalén, pues Jesús mira este edificio y él dice: mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces esa era como una de las cosas que Jesús había afirmado, pero mire que ellos lo traen aquí a la hora de los testimonios, que están tratando de ver cómo justificar algo un juicio del que ya tienen el veredicto, pero quieren ver cómo buscan hacia atrás cuáles serían las evidencias, pero ya de antemano tienen el veredicto.
¿sí? Porque están deseándolo de corazón, eso es lo que más quieren. De hecho, por eso habían hecho las compras y habían pagado un dinero para precisamente uno de los discípulos que le entregara, y ahora están luchando para ver cómo justifican algo de lo que el veredicto ya está dado. Entonces, en esa búsqueda, como que los pedacitos allí que no han entendido, porque ellos no han entendido las frases de Jesús y lo que él profetizó acerca de la destrucción del templo, que vimos aquí en el capítulo acerca de cuando ellos llegaron a Jerusalén y mostraron esos edificios, y Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y aparte los anuncios de la resurrección de él, que él había dicho que iba a resucitar, el templo no hecho de manos que iba a levantar nuevamente. Entonces, eso no lo entendían bien, y por eso pobremente lo enlazaban y quedó como la acusación principal. Ante eso reacciona el principal sacerdote, y es donde empieza a decir: ¿tú qué respondes? Y es donde Jesús no puede decir sino la verdad. Dice: sí, yo soy. ¿Qué te puedo decir? Soy el Hijo del Dios bendito. Sí, el Hijo del Dios bendito es Hijo de Dios, porque ellos usaban esta palabra para no pronunciar el nombre, porque el nombre de Dios es impronunciable. Entonces ellos buscaban como las maneras de referirse a él de alguna manera, como Adonai, el Señor, y en este caso, el bendito. Entonces esa es la manera de referirse a: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces dice: yo soy. Es que ¿cómo lo puede negar? Así empezó el libro de Marcos además: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, ¿cómo va a decir mentira Jesús? Esto lo declara claramente, y entonces su verdad declarada es esta: soy el Hijo del Hombre, y lo veréis sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando entre las nubes del cielo. Entonces, pues eso es lo que hay, es la verdad. Sencillamente, sí, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, y estoy aquí. Y regresar el anuncio de su regreso triunfal, ustedes pueden hacer en este momento lo que bien crean, porque para eso he venido, pero el regreso triunfal está aquí anunciándose. ¿Sí? Lo verán sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando entre las nubes del cielo. La expresión de Cristo la hemos encontrado antes en boca de Pedro. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No, Elías, un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Y en esa ocasión estuvimos hablando de identidad, y creo que este pasaje tiene que ver mucho con esa identidad de Jesús, De acuerdo. que, como usted bien lo dice, sustentada en la verdad, pues es que lo acusan. O sea, en este caso no es una cosa ilegal que se hace, no es una mentira, es verdad. O sea, la pregunta que le hacen, él responde: sí, eso es verdad. Y me parece muy interesante precisamente lo que usted menciona acerca de cómo va a ser el futuro, que es una referencia directa a un episodio que está en Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde hay una imagen tal cual, así presentada, del regreso del Hijo del Hombre. Y es una expresión totalmente verdadera, llena de poder, y que pone de manifiesto precisamente quién es Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne, allí está, diciéndolo en todo su esplendor. Todo lo que se había dicho en la profecía, que Marcos ha sido muy recurrente en recordárnoslo, está allí cumplido en Jesús. Yo soy el Cristo, ¿no? Con esa expresión de el Mesías, el prometido. Y también hay que decir que se activaba automáticamente en la mente de los oyentes la relación con David, la relación con la profecía, la relación con el que iba a venir. Así que esta verdad es la que molesta al concilio. Y la reacción me llama mucho la atención, porque la reacción es del sumo sacerdote, es que se rasga las vestiduras como una señal de rechazo completo a lo que acaba de escuchar, y pregunta: ¿qué falta nos hacen los testigos? O sea, nosotros preocupados por buscando aquí cómo acusarle, si él mismo se ha autoacusado.
Yo leía esto y pensaba en esas películas de abogados y de policías, donde dicen todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y aquí se lo aplican a Jesús. Jesús dice algo que es verdad, vuelvo a insistir en eso, es importante, es verdad, y sobre eso es usado en su contra. O sea, lo que él dice es usado en su contra. Ha dicho blasfemia, ¿qué les parece? Y claro, referente a la ley, Levítico 24:16, allí aparece un texto en donde se habla precisamente de la blasfemia. Y lo toman como un blasfemo, porque ellos obviamente no van a reconocer en Jesús que es el Cristo, ni que se haga llamar el Cristo, ni que se haga llamar Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Y basados en lo que Jesús dice, lo sentencian a muerte, lo condenan. No hay otra forma, tenemos que condenarlo. Y lo que sigue después es algo bastante, digamos, lo que el comienzo de la violencia, algo que dejaría mucho que desear para un concilio, para un grupo de ancianos, para un grupo de sumos sacerdotes, para un grupo de escribas, porque son ellos los que están ahí con Jesús y son ellos los que lo escupen, son ellos los que le tapan los ojos, los que le golpean y los que le dicen. Me parece muy interesante la Biblia de nuestro pueblo que dice, adivina quién fue. Si tú eres, a ver, descubre quién te ha golpeado. La ignorancia total, el no reconocimiento. Hasta los empleados, hasta los siervos le daban bofetadas. Oiga, qué escena tan compleja, ¿no? Dubái, no sé qué quiera comentar usted a este respecto. Pues en el símil que usted está poniendo de el verlo en las diferentes escenas, ver la cámara enfocando aquí, pues estamos en una escena supremamente desagradable de ver estas personas que uno esperaría estar compuestas, estar razonables, estar abiertas a hacer justicia, pues encontramos precisamente todo lo contrario, porque Jesús no tuvo derecho a un juicio justo, no. Entonces, ver estos hombres en semejante papelito o papelón, pues la verdad deja mucho que desear, pero como siempre uno como que debe tratar de ser ecuánime. Yo me dejo llevar mucho por lo que está ocurriendo en la escena, pero si uno toma distancia y dice, oye, ¿y qué actitudes son las mías? Entonces como que aquí entraría yo a tomar distancia, porque mire que no son solo los principales, sino que también empiezan a hacer escenas vergonzosas los empleados, los criados, y ellos se unen a el vituperio que se le está infligiendo al Mesías, a Cristo. Y entonces todos participando igualmente de semejante vituperio. Y ahora pues nos vamos para el piso de abajo. Correcto. Antes de bajar, permítame 2 comentarios finales. Cuando leía la actitud del sumo sacerdote, que escuchó la gran verdad, se rasgó las vestiduras. Hay un pasaje en Juan donde hay un ciego a quien Jesús sana, y hay una conversación al final de este apartado, y Jesús le dice al que había sido ciego, ¿crees en el Hijo de Dios? Que estamos hablando precisamente de identidad. El ciego, el que había sido ciego, le dice, ¿quién es para que yo crea? Jesús le dijo, el que habla contigo. Y este ciego dice, o mejor, dice Juan, que ese ciego le respondió, creo, Señor, y le adoró. Y pensaba yo en esas 2 reacciones, o uno frente a una gran verdad, o uno adora, o uno se rasga las vestiduras. Y coincido plenamente con su opinión en relación a que todos entraron en semejante papelón ahí con Jesús. Y 2, ya para irnos al primer piso, no estamos diciendo aquí que pobrecito Jesús, porque hay muchos ven estas escenas, se las imaginan, las pintan, hacen una gente, y no, pobrecito Jesús, no, todo lo que le pasó. Se estaba cumpliendo la profecía, que él como un cordero fue llevado al sacrificio. Y es que todo esto estaba dentro de un plan divino y un propósito exacto. Claro,
fue una circunstancia muy difícil. Ya lo hemos visto en un episodio pasado, donde Jesús dice: estoy triste hasta la muerte. Pero todo esto está dentro de un propósito maravilloso, en donde tanto usted, Dubái, como yo entramos, porque gracias a todo este sacrificio es que tenemos vida eterna, salvación, y todos nuestros oyentes también. Entonces, la intención no es darle un título de pobrecito, no, al contrario, es darle un título de reconocimiento que, siendo Dios manifestado en carne, pasó por todo esto como oveja que fue llevado al matadero. Como oveja que fue llevada al matadero. Vámonos para el primer piso. Allá está Pedro. Pero perdóneme un momento, porque antes de irnos al primer piso, me acuerdo de las palabras del profeta Isaías, donde dice: por cárcel y por juicio fue quitado. En el veredicto que se estaba dando no hubo juicio, porque esto es un remedio de juicio donde el veredicto ya está dado. Cárcel no va a haber, la muerte es lo que está sentenciado. Y el otro punto que quiero decir es que, como me adhiero perfectamente a sus palabras de que ver esta escena a Jesús como pobrecito es lo más equivocado que puede ser, y las palabras de Jesús lo constatan, lo verifican. Dice: mire, ustedes están viendo que yo lo que veo es esta imagen, sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando entre las nubes del cielo. Es el regreso triunfal, porque aquí nada de pobrecito. Vámonos al primer piso. La cámara, si esto fuera una película, a mí me encanta comparar a Marcos con una película de acción. Siempre ha sido acción. Se mueve de un momento a otro y nos muestra la siguiente escena en el primer piso. Allí está Pedro, está en el patio, se está calentando por el frío frente al fuego, y hay una criada del sumo sacerdote que lo mira y dice: tú también estabas con el Nazareno, tú también eres del que está ahí arriba. Y Pedro lo niega. Pedro dice: no. Pedro le dice: no lo conozco, no sé de qué está hablando, Ala. Diría un bogotano de toda a la carachas: no sé de qué me hablas. Aquí dirían: no me entero, que no me he enterado. Bueno, dése cuenta, interesante. Él lo negó. La criada, y salió de allí. Dice que Pedro se fue. Entonces cantó el gallo. Luego, la criada lo vio otra vez, y ahora no le dice a Pedro, sino que le dice a los que estaban allí con ella: este es de ellos. Lo señala: hey, este es de ellos. Pedro le negó otra vez. Poco después, los que estaban allí, ya no la criada, sino los que estaban allí, otra vez le dicen a Pedro: verdaderamente, allí la palabra griega es aletheia, que es la razón de la verdad por completo. Verdaderamente tú eres de ellos. Eres Galileo, número 1. Número 2, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro entonces comienza a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién hablan? El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante 2, me habrás negado 3. Y pensando en esto, lloraba. Me parece muy, muy bonita la frase que usted leyó, la Biblia de nuestro pueblo: y se puso a llorar. Oiga, esta escena habla también de identidad. No sé a usted qué le parece, no sé a usted, Dubái, cómo le parece, pero yo encuentro que la primera parte, ya lo había mencionado, habla de la identidad de Jesús. Jesús es acusado por decir quién es. Y la segunda escena también habla de la identidad de Pedro. Pedro es acusado también por decir, en relación a quién era él. Sí, pero en sentido inverso, en sentido negacionista. Pedro tiene que empezar a borrar, o trata de borrar, los 3 años que lleva con Jesús, cómo han transformado su manera de hablar. El hecho de ser Galileo también le había delatado: pero si tú eres Galileo, tú eres como ellos, tienes ese acento. Usted lo expresa con esa manera interesantísima de decirlo: tu manera de hablar te delata.
sea, no creo que haya sido solamente la connotación religiosa, sino su estilo, su retórica de hablar, que ya no era el pescador de hacía 3 años, porque ya había hecho estos estudios avanzadísimos con el mayor de los maestros, entonces su manera de hablar había sido otra, pero Pedro aquí nada contracorriente y habla y maldice y trata de transformar, recordar el pescador que había en él, ese mal hablado, y empezar a ver cómo hacía para negar y poder estar allí pues sobreviviendo a este momento en el que también está expuesto al máximo riesgo y está ahí en el patio pues de manera tímida y bueno, a riesgo de vida. La identificación que hacen de Pedro la hacen en principio, por lo menos cuando la mujer lo mira y le dice, tú también estabas con él. Entonces Pedro habla, ¿no? Pedro le dice, ¿de qué me estás hablando? No sé. Yo también coincido en que no solamente es un tema de las palabras, sino también seguramente debe ser un tema de actitud. Luego la sirviente, la criada, vuelve y le dice a los demás, este es uno de ellos. Él lo niega. Y por último entonces le dicen, tú eres de Galilea y además hablas como ellos, ¿no? Mucha gente también usa esta escena para irse en contra de Pedro, ¿no? Entonces, si en la escena anterior muchos dicen, ay, pobrecito Jesús, aquí muchos se van en contra de Pedro, pero ¿cómo se le ocurre a Pedro ir a negar al maestro? Qué falta de fe, qué falta de todo, no sé qué. Y yo he escuchado que le dan de palazos a Pedro por lo que sucede. A ese respecto yo debo decir que primero Jesús lo había dicho ya. O sea, esto no es nuevo. Y tal cual como Jesús lo dijo se está cumpliendo. Lo que había sucedido en otras ocasiones. Ya lo había mencionado en el capítulo anterior de Lecciones, cuando Jesús les dice, vayan a la ciudad y allí van a encontrar un pollino atado en tal lado. Y van y lo encuentran. Jesús encuentra a la higuera que no da fruto, la maldice y al otro día está seca. Jesús les dice, vayan y preparen la cena, van a encontrar esto, esto y esto. Ellos van y la encuentran. Es decir, las palabras de Jesús se cumplen al pie de la letra. Jesús les había dicho, bueno, ustedes se van a encontrar con un escollo en el camino, una zancadilla, algo va a pasar aquí, el pastor será atrapado, las ovejas serán dispersadas, pero yo voy a resucitar. Ellos le dicen, no, nunca te dejaremos, nunca, todos. Y tú hacías mención de eso en el episodio anterior. Todos dicen que no van a caer en la negación. Y la cámara nos muestra a Pedro. Pero yo creo que de alguna manera todos somos Pedro. Porque a todos nos ha tocado y en algún momento por miedo, por temor, por falta de fe, por muchísimas cosas, terminamos negando al maestro. Estoy totalmente de acuerdo, incluso pues aquí de que todos somos Pedro, me identifico con esas palabras totalmente y lo recordábamos en la sesión pasada, pero es que esas palabras son de un riesgo que seguimos teniendo. El que le negare, también el Señor le negará, ¿sí? Entonces, todos somos Pedro y todos tenemos el riesgo de negar a Cristo en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque nos falla entender esas palabras que Él dice, las de, es que yo resucito, es que yo regreso con poder y gloria. Entonces nos falla ese recuerdo y eso es el que nos... el recuerdo de esas palabras es justamente el que nos permite salir a flote, ¿sí? Porque pues crucifixión solamente hubo una, entonces no tendríamos el mismo derecho o la misma, o sea, el riesgo no es abordado en los mismos términos. Tenemos herramientas muy potentes para afirmarnos, no negarnos. Entonces yo creo que hay que capitalizar esa herramienta que tenemos en contra de la negación, porque pues de todas maneras sí que la gente de Cristo solamente ve la cruz, de Cristo solamente ve la sangre chorreante, de Cristo solamente
como esa imagen dolorosa y triste. Mírese una película, solamente la crucifixión y las escenas vergonzosas y la desnudez. Vamos, no. ¿Por qué no nos concentramos en lo otro? Para no negarle. Dos comentarios a este pasaje que quiero contarle, a ver usted qué opina. El primero, Pedro aquí está antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es, Pedro está en el Antiguo Testamento, si usted me lo permite. Número 1. 2, Pedro está antes del día de Pentecostés. Porque el Pedro que encontramos después del día de Pentecostés, y me estoy refiriendo a después de ser lleno con el Espíritu Santo, es otro Pedro. Y es un Pedro que es completamente distinto. Y es un Pedro que vive de acuerdo a la fe en la que ha creído. Entonces, aquí sí hay que hacer una diferencia muy grande en que, aunque Pedro había estado 3 años con Jesús, pues bueno, Pedro era un ser humano común y corriente. Es que después de que Jesús ha muerto y ha resucitado, y después de que Jesús vive en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida cambia por completo. O sea, somos una nueva criatura, dice Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cobrarle a Pedro lo que Pedro no puede pagar, me parece que no es lo más apropiado. Número 2. Oiga, Dubái, hay gente que se la pasa observando, gente que se la pasa escuchando, y hay gente que está informada a nuestro alrededor. Dese cuenta que la criada se puso a mirar a Pedro. ¿Cuántas personas se pasan mirándonos a nosotros? Hubo gente que escuchó a Pedro hablar. Tú hablas como ellos. ¿Cuánta gente se pone a prestarnos atención en cómo hablamos? Y por ahí dijeron, tú eres de Galilea. ¿Cuánta gente se pone a prestar atención en nuestra vida? Y eso también hay que tenerlo en el radar. Muchas veces hablamos de Cristo o negamos a Cristo por 3 o 4 palabras que decimos, o por una actitud, o por un movimiento, o por un gesto. Me llamó también la atención ese elemento de este pasaje. Bueno, Dubái, creo que estamos a tiempo para escuchar cuál es la lección o lecciones que podemos sumar de este pasaje y cuáles son las posibles elecciones que podemos hacer a la luz de la palabra de Dios. De manera que, tiene usted la palabra. Pues bien, tenemos aquí un Cristo triunfante. A pesar de que está en este momento de soledad, está en un juicio del que ya entró culpable, pero no importa. Y precisamente las palabras de él, que en principio él no se apresuró a hablar, él como sabio que es, sabe que no hay que apresurarse a hablar en los juicios. Se responde escasamente lo que se pregunte, pero dado esta escasez de recursos que tenían en contra de él, un argumento con un corte y pega tan mal pegado, tan pobre, pero Jesús responde es por verdad. Y la verdad fue lo que ellos quisieron malinterpretar o usaron para condenarle. Entonces tenemos las palabras de Jesús que retumban de su triunfo glorioso. Sí, había un juicio, había una muerte inminente, pero lo que Él nos está invitando a mirar es ese triunfo, el triunfo del que regresa en gloria, del que vence a toda esta adversidad, a esta muerte. Nuestros elementos, como bien lo dijo John hace unos minutos, son totalmente distintos, y a Pedro no se le podía pedir mucho porque faltaba una parte crucial de este equipamiento que Dios nos concede a quienes creemos en Él, y es su Espíritu Santo. Pedro en unos días más adelante, en 40 días, está lleno del poder de Dios, y esa timidez y ese pescador que por un momento intentó volver a ser, no, desaparece, y lo que salen a reflotar son mucho más de 3 años, una victoria
maravillosa de que su maestro resucita. Entonces, esos son elementos muy, muy importantes que nos permiten a nosotros identificarnos con los que no negamos a Jesús, más bien porque tenemos unos elementos potentísimos para afrontar ese riesgo. Palabra fiel es esta, escribía Pablo a Timoteo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El mismo triunfo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Super triunfo. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero es que tenemos muchas herramientas. Y la herramienta de su victoria es crucial para ser como esos hombres que están alentados es por el mismísimo Espíritu Santo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos habilita a nosotros para no incurrir en ningún riesgo de negación y estar más bien participantes de su victoria. Y bueno, entonces yo creo que esa es nuestra elección posible. Podríamos mencionar las otras elecciones que lamentablemente estos que querían condenar a Cristo de antemano, porque también eso ocurre ahora mismo. Hay muchos que juzgan mal a Cristo todavía. No solamente, así como todos somos Pedro, creo que todos podríamos estar en la misma actitud de los principales sacerdotes, de todos estos hombres letrados, instruidos. ¿Cuánta gente hay instruida que de antemano descalifica lo que se hace en el cristianismo? Todo lo que hace nuestro Mesías lo descalifica por parecerles obsoleto, trivial, como que no es útil para nada. Saquemos a Dios de nuestras escuelas, de nuestras vidas, volvámonos laicos de total, de pleno. Y eso es una condena de antemano de esta cosa tan maravillosa, de esta vida tan maravillosa, de este triunfo del que podemos ser partícipes. Es una elección posible a la que invitamos a todos. Nosotros nos hemos adscrito a este triunfo y la verdad no es solo futuro. Desde ahora se disfruta de esta victoria y de esta afirmación que tenemos en Jesús. En Él tenemos un sí y un amén. Así es, Dwight. Muchísimas gracias. Coincido plenamente con sus palabras. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque hemos puesto nuestra fe en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que tuvo un propósito desde el principio y en un Dios que cumple lo que promete. Y aquí está, aquí lo vemos en su manifestación en carne, desarrollando el propósito en nosotros. Dwight, muchísimas gracias por sus palabras, por este cierre al episodio del día de hoy. Queremos contarle a nuestros oyentes que el próximo episodio trataremos del capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. La pregunta que vamos a responder allí es: ¿por qué Jesús es llevado ante los romanos? Ya hemos dicho hoy que Jesús es presentado ante la Corte Suprema de su época, ante el sumo sacerdote, ante el consejo. Pero era necesario que luego pasara a donde los romanos. Y hablaremos de eso. Jesús es sentenciado a muerte. Así que les invitamos a que nos acompañen próximo viernes. Próximo viernes, en las horas de la mañana, estaremos aquí en una nueva conversación de lecciones bíblicas. Dwight, ¿algo más para decir? No, esperamos que el Señor sea bendiciendo a todos, como nos ha bendecido a nosotros con esta reflexión y este aprendizaje que hemos hecho en el día de hoy. Completamente de acuerdo con usted, Dwight. Ha sido un regalo de Dios poder conversar el día de hoy acerca de su palabra, acerca de quién es Él, acerca de su identidad y también acerca de nuestra identidad. De manera que sin más, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.